San Lucas 17:2, la palabra del Señor dice: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cómo fueron? Repitámoslo una vez más: fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: limpiados, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Siéntese. Entonces, a través de esta historia, me gustaría que nos tomemos el pulso como iglesia, que nos examinemos en esta noche cómo está mi grado de agradecimiento hacia Dios. ¿Qué tanto agradecimiento tengo hacia Dios? ¿O qué tan misericordioso me he comportado? ¿Qué tan agradecido estoy con Dios? A través de la palabra necesitamos que podamos entender que tenemos un compromiso muy grande después que fuimos limpiados. Ahora el asunto es que aquí fueron 10 los limpios, y aquí cabe aquella pregunta que muchos los hacemos: pero ¿por qué fulano es mal convertido y Dios le hace tantos milagros? ¿Por qué fulano no ofrenda, no diezma, no ayuna, no ora y le va tan bien? Porque Dios es Dios y nunca lo vamos a entender a Él. Él sabe lo que hace, Él sabe hasta dónde llega con los seres humanos, Él sabe de la manera que trata con cada uno de nosotros. Entonces esa no es una razón para confundirnos y para dejar de servirle a Dios o dejar de tener fe en Él. No es una razón. La palabra del Señor nos habla acerca de la lepra. La lepra en el tiempo de la ley era defectuosa ante los seres humanos. Cuando alguien tenía lepra, dice que había una ley. Si a alguien le descubrían que tenía, vamos a decir así, un moretón en su mano, o una inflamación, o un granito, hablándolo así, entonces se mandaba a que se fuera a presentar donde el sacerdote. Entonces el sacerdote valoraba aquella lepra, si esa persona merecía ser expulsada de la ciudad o lo dejaban pasar. Entonces el sacerdote valoraba el grado de lepra. Me gustaría aplicarlo a la parte espiritual, este primer punto, este primer paso. Quien valora su grado de lepra no es el pastor, porque yo no tengo la capacidad de conocer su corazón. Yo no tengo esa capacidad de conocer cómo es su mente, cómo es su comportamiento, cómo se comporta fuera de esta casa. Pero Dios sí mide el grado de lepra de cada uno de nosotros. Él sabe si nuestra lepra ya está supurando pus. Él sabe si mi lepra es demasiado grande o apenas está comenzando un granito de resentimiento. Apenas está comenzando algo en nuestra vida espiritual. Entonces el único que sabe y a quien tenemos que ir es al sacerdote de sacerdotes, al Dios Todopoderoso, porque Él es el que sabe, Él es el que conoce nuestras vidas. Cuando el sacerdote miraba que la lepra estaba avanzada, había una regla, y es que esa persona era expulsada de la sociedad. Lo sacaban del pueblo, de la casa,
podía tener dinero, podía estar bien económicamente, podía tener propiedades, podía tenerlo todo materialmente. Pero si tenía lepra, lo sacaban, fuera quien fuera. Lo echaban fuera y allá afuera lo cuidaban como quien cuida un perrillo. Le daban la comida como cuando el COVID-19, que la comida se la daban a la gente como animalitos, se la tiraban. Gracias a Dios nosotros no tuvimos ese problema porque comíamos con los que tenían COVID, con los que no tenían, comíamos en el mismo plato y bebíamos en el mismo vaso. Pero en ese entonces era una complicación terrible. Las personas no se podían dejar tocar de ellos. Si alguien se dejaba tocar de ellos, automáticamente quedaba contaminado. Entonces la Biblia cuenta que cuando Jesús anda en la tierra, entra a cierta aldea y salieron 10 leprosos al encuentro. Los 10 estaban necesitados, los 10 estaban contaminados, los 10 necesitaban un milagro. Ahora, cuando dice que salieron, estaban fuera del campamento o fuera de la ciudad, estaban en un campamento, salen al encuentro antes que Jesús entre a la ciudad. Y dice que vinieron gritando a gran voz, en voz alta: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Porque no podían tocarle, en excepto aquel otro leproso de Marco que le dijo: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Estos no se atrevieron ni siquiera a decirle que les tocara, sino: Jesús, ten misericordia de nosotros. En esta vida hay circunstancias que lo único que queremos es el perdón de Dios. Podemos tener todo en esta vida, pero si no tenemos esa medicina espiritual, como que no tiene sentido la vida. Pero cuando tenemos esa salud espiritual, parece ser que nuestra identidad cambia, nuestra vida cambia, nuestro ser, nuestro entorno cambia para bien. Entonces salieron al encuentro y se postraron y gritaron: Jesús, ten misericordia. La respuesta de Jesús fue un poco sencilla. A este Jesús no le dijo: sean sanos ahí nomás, sino que le dijo: vean y muéstrense al sacerdote. ¿Se acuerdan que se los acabo de decir que tenían que hacer los leprosos? Mostrarse donde el sacerdote. Pero aquí ocurrió algo, y lo primero que ocurre es que el Señor hace una prueba de fe. Él no los sana y no más, sino que le dice: vayan, muéstrense donde el sacerdote. A ver qué va a pasar. Ellos tuvieron fe. Según la historia, Jesús les dice: vayan, muéstrense donde el sacerdote, con el objetivo de que el sacerdote pueda valorar su grado de lepra. Pero ocurrió algo en el camino. Y lo que ocurrió en el camino es que dice que mientras iban donde el sacerdote, fueron sanados. Fueron sanados. Fueron libres. Te puede adorar el nombre del Señor. Vayan, prueba de fe número 1. Y lo segundo, que Jesús le dice: vayan donde el sacerdote, es porque el sacerdote extendía una nota de calificación y les daba como una carta de libertad y escribía: fulano de tal fue revisado por el principal sacerdote, por el sacerdote principal de la congregación, por ende hemos valorado su lepra, así de que él es libre y puede disfrutar de su familia y puede volver a su casa una vez más. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Yo creo que el Señor nos dio un certificado a cada uno de nosotros. Y Él dijo: yo lo exhibí públicamente, que tu lepra fue sanada, tu lepra fue arrancada,
tus pecados fueron perdonados. Regresa a casa, regresa a disfrutar de tu familia, regresa a las promesas, regresa. Y Sarabasa, te puede dar un gloria a Dios. Me gustaría saber si hay uno aquí que fue clasificado y que Dios lo calificó y le dijo: eres limpio. ¿Cuántos de los que están aquí fueron perdonados? Todo el que fue perdonado, levánteme sus dos manos al cielo. Grítelo todos. No, pero grítelo con gana, hermano. Grítelo todos. Todos fuimos perdonados. Grítelo, todos fuimos perdonados. Pero no todos son agradecidos con Dios. Ya le bajó el gas. Ahí está el detalle. Y ahí está el misterio. Todos hemos sido perdonados, pero no todos son agradecidos con Dios. Es increíble que de 10, el 90% fueron mal agradecidos. Y un 10% o 1% fue agradecido. Y el 99% fue mal agradecido. Está aquí el pueblo del Señor. El mensaje de reflexión. Y según la historia, lo que Dios nos quiere enseñar es que dice que estos 9 representan todos aquellos que son mal agradecidos después que Dios les ha hecho un milagro. Todos. Entonces, al terminar este mensaje, no me diga nada, ni le diga a nadie nada. Pregúntese usted: ¿soy de los agradecidos, de ese uno agradecido, o soy de esos 9 mal agradecidos? En las iglesias, ¿cuánto trabaja? Un 5%. El otro 95% parece ser que no están agradecidos con Dios. Parece ser que a la mayoría se nos olvida que un día estuvimos en el fango, que un día estuvimos en el lodo, que un día estuvimos a punto de morir, como Jonás, que estuvo ya para morir. Yo no sé cómo ese hombre resistió 3 días en el vientre de un pez. Yo no sé cómo respiró en medio de cuánta oscuridad y basura, todo lo que se comía, carne descompuesta y toda. Pero él hizo enseñar el Señor de que con él no se juega y que él demanda obediencia. ¿De qué sirven aplausos? ¿De qué sirven cantos? ¿De qué sirven danza? ¿De qué sirven que no te pierdas los cultos si no vienes con un corazón agradecido y arrepentido? Puede decir amén. Entonces estos 9 representan a un 99% de las personas mal agradecidas. Por ejemplo, después, oiga, de que Cristo nos ha perdonado, nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otro. Ese es ejemplo de un cristiano mal agradecido. Y yo voy a dejar de atacar la falta de perdón hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Hasta que me corran de esta iglesia o hasta que me lleven al cementerio. Pero no voy a dejar de decir que si no practicas el amor y no te amas con tu hermano, no tienes esperanza de viajar. En la parábola el Señor nos enseñó, y él dijo que había un hombre que debía 10,000 talentos, equivalente a $50 millones. No tenía cómo pagar ni con sus hijos, ni con su familia, ni con todo lo que tenía. Y le suplicó a Dios, le suplicó al Señor,
que le perdonara la deuda, que le diera una oportunidad. Y que que él iba a luchar por pagarle la deuda. Pero su señor sabía que no había cómo pagarle. Usted sabía que no existe ninguna otra forma fuera de la sangre de Cristo que tú puedas ser perdonado. Puedes hacer 48,000 ayunos. Puedes vender todas tus propiedades y dárselas a los pobres. Puedes ayudarle a todo mundo aquí en las calles de Jinotega. Puedes hacer lo que quieras y no es que sea malo. Porque Cornelio, a pesar de que no había aceptado al Señor, era colaborador con pobrería y hacía obra social y fue tomado en cuenta. Pero tuvo que llegar el hombre de Dios para hacerle la confesión de pecado y que se arrepintiera. Fuera de la sangre de Cristo no hay otra opción para ser salvo. No tenemos cómo pagarle al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay otra manera. No existe. Entonces este hombre, su Señor reconoció, dice, no tiene cómo pagarme. Ni que venda a sus hijos, ni que haga pacto con quien quiera hacer, no me puede pagar. Por ende su Señor le dijo, te perdono toda la deuda. Y vemos un mal agradecido que simboliza uno de los 9 malagradecidos. Y fue este a quien se le perdonó tanto. ¿Me están escuchando? Que regresó y alguien le debía 50 denarios. ¡Qué miserable! A él se le perdonaron ¿cuánto? Se los acabo de decir, 10,000. Y él no quiso perdonar 50. Qué miserables somos los evangélicos. A usted se le olvidó cuánta basura Dios le perdonó. A usted se le olvidó cuánta corrupción Dios nos ha perdonado. Y tú no quieres perdonar a alguien sancochado que camina hablando de usted. Usted no quiere perdonar a esa gallina. Una gente que vive enredada en chismes, en basuras del infierno, hermano, no es digno ni de que siquiera agarre el altar. Uy, pastor, ¿qué dijo a eso que acabo de decir? No, que yo no perdono. Esa es actitud de un mal agradecido. De un mal agradecido. Alábele. No, es que estoy dañado. Pues te vas a tener que perder, porque solo dañado vives. Solo duras un día sano. Y el Señor que nos perdonó tantas basuras del diablo. Y dice que alguien lo vio y le dijo, mira, al que le perdonaste 10,000, allá tenía un pobre del cuello, lo está ahorcando. Y dice la Biblia que su Señor lo mandó a traer enchachado y lo entregó en manos de los verdugos y lo metió a la cárcel. Señores y señoras, esto nos enseña que hay gente que nunca quiso perdonar, que serán entregados en manos de los verdugos. Y estar en manos de los verdugos es ser torturado día y noche. No es amenaza ni es chantaje, es palabra de Dios. Amén. Se nos olvidó, pero creo que aquí hay uno que fue perdonado y que vino a glorificar a Dios. ¿Dónde está? Y que está dispuesto a perdonar. Y que aquí vas a salir puro amor con todo mundo. Y espero que le dure hasta el otro domingo. Es increíble ver gente dentro de las congregaciones. Para ustedes que me están viendo en las redes sociales, para ustedes que nos están viendo, es increíble ver gente dentro de las iglesias que son hasta enemigos de muerte. Cuidado, y andan pistola. Por eso al ratito mando a cerrar ese portón y no se me va nadie sin antes chequearlo cómo anda la cintura.
Vamos a abrir esos bolsitos de esas mujeres a ver si no andan un revólver o andan una navaja. Porque unas mujeres caminan pistola y cuchillo en la iglesia. Eso no es aquí, sí. Ya les dio miedo, ¿verdad? Vamos a ver si no hay un terrorista aquí que ande armado. De esos que matan y van a la vela. Se fueron los aleluya. A su nombre sea la gloria. Algunos después que Dios nos ha sanado. Mire esto. Estos 9 después que fueron sanados, se regresaron a sus labores, al trabajo y a sus negocios y a sus prácticas de antes. Algunos después que hemos sido sanados de enfermedades, nos hemos regresado atrás. Algunos han cambiado el evangelio por el deporte. Y ahí este pastor es religioso. Algunos han cambiado el evangelio por el free flyer. Así se dice, ¿verdad? Pues usted ya me entendió, aunque no lo haya dicho bien. Lo importante es que usted agarra con una seña. Y adultos, acá te quedan lástima. Algunos cambiaron el milagro. Y usted dice, ¿y por qué no vas al culto por el trabajo? Esa es una gran mentira. Porque a la cita médica, aunque tenga trabajo, usted va. Al banco usted va aunque tenga trabajo. Y no estoy diciendo que sea malo trabajar, porque entonces nos morimos de hambre todos. Pero eso es mentira. Eso es falta de agradecimiento con Dios. Una vez le puede pasar una semanita, pero todo el año con el mismo cuento. Mal agradecido. Yo sabía que aquí a todo mundo se le iba a ir el gas, hermano. Aquí a todo mundo se le ponchan las llantas. Y mayormente los propietarios, que son dueños, uno dice de su tiempo, pero eso es mentira, el dueño es Dios. Porque el Señor dice, te va a poner un dolor de panza, que el Señor no habla así, ¿verdad? Va a poner un dolor de panza y vas a ver que no vas a ir a trabajar y te quedas en la casa viendo TikTok. Lo raro es que solo cuando hay culto les agarra feo del estómago. Solo cuando hay culto es que les agarra dolor de cabeza, les agarra depresión, les agarra de todo. Pero el día de semana todo el mundo está sano. ¿Eres de los 9 o eres de aquellos que sos agradecidos con Dios y le das la gloria al Señor las 24 horas del día? Hemos cambiado el milagro. Hay gente que vino desbaratada o ha llegado desbaratada a las iglesias y después que Dios les sana se van a la discoteca. Alaba lo que está vivo. Yo doy gloria a Dios. Usted no tiene que sentirse calado, y si se siente pues aguante o se compone. Pero usted por lo menos usted está aquí dándole gloria a Dios. No sé si lo trajeron amenazado a la fuerza, o no sé si anoche soñó que un diablo se lo llevaba y por eso está aquí. O no sé si que la mujer lo amenazó, si no vas a la iglesia ya sabes qué hay. Mañana no me ves ni la vuelta. Se fueron. O viceversa, si seguís yendo a esa iglesia no contés conmigo, pero aquí está usted dándole la gloria al Rey de Reyes. Conocemos gente que Dios los levantó de silla de ruedas, no se volvieron a asomar. No sé si usted conoce a alguien que Dios le sanó de cáncer y se fueron a beber guaro. ¿Conocen a alguien? No me diga el nombre, solo dígame amén. ¿Conoce a alguien que Dios le hizo un milagro físicamente y solo el día que dieron el testimonio que fueron sanos volvieron a la iglesia? Pero al contrario, o el día que andaban enfermos vinieron, pero se olvidaron. Es más, y son tan atrevidos que salen hablando en mal de la iglesia donde se congregaba. Después que Dios les hizo un milagro, mujeres estériles que no podían dar a luz, Dios les dio un hijo, se olvidaron para siempre de Dios después que parieron. Hombres que eran estériles, después que parieron se olvidaron de Dios.
Sí, señores. Después que el matrimonio se les restauró, se olvidaron. Es más, algunos después que se casaron, que allá no podían agarrar en el mundo. Y en la iglesia una sierva tuvo la gran misericordia y se dejó convencer. Pero allá andan los dos descarriados hartándose guaro y cerveza. Se fueron los aleluya. Si no le gusta la palabra hartarse, vaya hacia la Biblia. Es que a mí me gusta hablar más así. Yo pierdo la ética. Si yo no pierdo la ética, como que Dios no me use, José. Alaba la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Sí, señores. ¿Cuánta gente Dios le ha sanado a sus hijos? Algunos fueron sacados del hospital. Yo doy gloria a Dios por ustedes que por un milagro están aquí. Pero aquí están y no se van. Y si se van a ir, pero para arriba. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, señores. ¿Cuánta gente que Dios la ha sanado de enfermedades crónicas? Es vergonzoso para ese tipo de gente y ver gente que tienen años de estar esperando un milagro y no lo han visto. Y usted los ve que adoran a Dios con más ganas. Que espero que cuando Dios haga el milagro, lo adoren con más ganas todavía. Aleluya. 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 3. A otros, después que les fue bien económicamente y que Dios los bendijo, se les olvidó cuando le hacían promesas a Dios. Y hoy que Dios los ha prosperado, se hacen rebeldes. Se hacen rebeldes. ¿Me está escuchando? Hoy que... Sentate, hijo. Siéntese por ahí, hijo. Sentate. Hoy que Dios... Siga conmigo, por favor. Sentate, muchacho. Sé que me haces caso. Sentate, hijo. Después hablamos, que predique hoy. Gracias. Dios te bendiga, hijo. Sentate. Hoy en día, mis hermanos, conozco gente que Dios los ha bendecido económicamente. ¿Me están escuchando? Y hoy, oiga, qué tremendo. Gracias a Dios aquí no hay, ¿verdad? Pero hoy que les ha ido bien, ¿sabe cómo se vuelven? Blasfemos del evangelio. Y aquí te va. Viven hablando de las iglesias y viven hablando de los pastores. Se los viven hartando vivo a los pastores. A nadie Dios le ha dado derecho de andar difamando ni defraudando, porque no conoce las historias de los demás. Si te vas a atrever a hablar algo, conozca primero los principios de aquella persona. Pero a ellos se les olvida que vinieron en la desgracia, o que llegaron a la iglesia en la desgracia. Se les olvidó. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando yo los haya metido, ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Esos salieron sin nada. Cuando yo los haya metido en ese lugar de prosperidad, de bendición, Él dice: acuérdate de Jehová tu Dios, que te hizo pasar por el desierto, que comieron comida que tus padres no comieron. Acuérdate que el mar rojo se abrió. Y le dice: acuérdate de Jehová tu Dios. No vaya a ser que tu corazón se enorgullezca y digas: mis manos y mi poder me han dado toda esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Sabe qué dice mucha gente? Que hasta predicadores eran. Y eso es porque yo los conozco. Algunos son predicadores, son evangelistas, son hasta pastor y cantante. Se comen de las ofrendas, viven de las ofrendas y viven criticando. Y de eso se hartan. Se fueron los aleluya.
Se hartan de las ofrendas que le dan las iglesias. Visten a sus hijos de las ofrendas que le dan las iglesias. Comen de las ofrendas que le dan las iglesias. Pero así viven discriminando, mal agradecido. Si no va a colaborar, mejor. Así es. Mejor, como hermano Ronald, se cierra el piquito o el picón. Sí, señores. Eso se llama mal agradecido. Si a usted no le gusta, quédese calladito, pero deje que los demás sean agradecidos con Dios. Usted alabe el nombre del Señor. Fíjese que hay gente que se daña con una moto. Cuando lograron a comprar una motito, ya se creen que quien dijo miedo. Lava lo que está vivo. Y comienzan, hermano, yo conozco gentes más. Aquí muchos de ustedes son testigos, se suben a, no todos, pero hay taxistas que los hermanos solo han querido sacar cuchillos, solo se quedan queditos. ¿Y para dónde vas? Para la Restauración La Fe. Ay, que aquí, que allá, y discriminando. Y son gente que hasta se congregan en otra iglesia. ¿No cree que es raro eso? Es más, aquí hay gente que se ha congregado aquí y después andan desbaratándolos, hablando de todo el mundo, y agarra a un pobrecito desanimado y chuleta y le dice: ¿vos te estás congregando ahí? Sí. No, fregué, estás en el lugar equivocado. Dígale usted: estoy en ese lugar porque allí Dios me habló, allí Dios me perdonó, allí Dios me sanó, allí Dios ha hecho milagros, allí Dios me restauró mi familia, allí Dios me volvió la vida, allí fui sanado del cáncer, fui sanado de cualquier enfermedad, fui libre. A su nombre. Sí, eso simbolizan todos los malagradecidos con Dios. Amén. Yo siempre le he dicho, nosotros vemos en las redes sociales, hermano, que quienes están criticando no son mundanos, son los mismos siervos del Señor, entre comillas. Porque un siervo no tiene ese lenguaje ni esa manera de expresarse. El Señor dice: vosotros que sois tan espirituales, ayudad a tu hermano con espíritu de mansedumbre. No le dice ponerlo a la luz del mundo. Son mal agradecidos. Una persona agradecida no tiene tiempo para andar discriminando. Mire, eso es increíble, que en una iglesia un pastor pide para la obra y hasta muchos evangélicos se lo desbaratan. Pero cuando andaban en el mundo, la mesera solo le cerraba el ojo. ¿Cómo es, hermano Ronald? Solo le coqueteaba: tengo plata. Y dejaba a los hijos en hambre por dársela a creer a la mesera que tiene plata. Dijo alguien bobo. Y dejaba todo su salario, se le olvidaba. La gran matada que se pegó en la semana para ganarse los 5,000 pesos. Y el fin de semana, con una cerradita de ojo de la mesera, se fueron los aleluya. Yo miro mucha gente sospechosa aquí. Ustedes no pueden disimular nada. Con una cerradita de ojo, todo el salario. Pero vaya, mire la iglesia. Ay, solo pidiendo reales. Me tienen harto. Y el domingo, todos los fines de semana, te dejaba en llaga y no decías nada. O si no, llega un dique brujito: yo te libero, estás con la magia negra, nosotros trabajamos con la magia blanca, pero pagame 20,000 y te libero, te saco ese entierro. Usted no necesita de un brujo para ser libre. Usted no necesita de un chanfaina de esos. Usted tiene la sangre de Cristo que corre por sus venas. Usted tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, se pide para todo. La gente no habla.
¿Para qué más se pide, hermano? Se pide para los deportes, para todo. Se pide para obras sociales seculares, las que hace el mundo allá afuera, para todo. Y la gente da y relajado. Pero no se puede pedir para hacer un proyecto en la iglesia, porque son predicadores de la prosperidad, son vividores. Pero hay que se dé gusto el mundo. Mientras ellos hablan y critican, la iglesia Restauración La Fe va de victoria en victoria. Cada calumnia, cada discriminación, cada crítica será una bendición, una puerta que Dios abrirá a nuestro favor. Cierro con este. De los 10, uno volvió. ¿Cómo volvió ese? De rodillas, dando gritos de alabanza. Por eso se vale gritar en la iglesia, para los que no les gustan los gritos. Yo sé que llega sordo a su casita, pero fui adorando al Señor, no fue bailando, el chicle se me pegó. Es cuando no era cristiano y venía aquellos autos parlantes, y usted que moviendo un piecito allí, y luego estaba inspirado con aquella que camina ese brother, y aquellas grandes bullas, las barreras, aquellas gritaderas. ¿Alguno de ustedes ha ido a esas barreras? Bueno, antes, no creo que ahora ande de salvaje, hermano. Aquella gran bulla, aquella gritadera. Pero en la iglesia no se puede gritar porque parecemos locos. Es que Dios es sordo. Pues Él no es sordo. A Él no le afectan los gritos. Y Él dice: alábelo con voz en cuello, levanta la voz como trompeta a su nombre. Alaba lo que está vivo. Dice que ese tipo venía como loco. Gloria a Dios por el milagro, Dios. Y se fue de rodillas y le dijo: papá Dios, gracias por el milagro. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esa historia? Que el que vino a darle gracias a Dios era samaritano. Era un gentil. Ni siquiera era evangélico. Hay gente que no es evangélica y son más fieles que nosotros los evangélicos. No se levantan sin orar, no hacen nada si no mencionan el nombre de Dios, no se mueven si no es en el nombre de Jesús. Mire, los 9 que eran líderes se olvidaron el día de culto. Se descargó el micrófono. Deme otro, por favor. Se olvidaron el día de culto. El que no era evangélico, sí, el que no era de los mismos. Alaba el nombre del Señor. Se olvidó. Los 9, que eran los que siempre estaban metidos en todo, se fueron para los trabajos, para sus cosas. Vuélvale el gozo a la iglesia. Y el gentil, el samaritano, que era un tipo que no quería, mire, los judíos lo detestaban, fue el que vino a adorar al Señor. Hay gente que viene a la iglesia solo a estar criticando la ropa. Y hay gente que es samaritano y viene a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso dice aquel canto: Miguelito, solo déjame adorarte. Si no me vas a ayudar a adorar, por favor, déjame adorar. Si no me vas a ayudar a dar un gloria a Dios, déjame libre, que yo me suelto. Pero no me obstaculices, no me cuestiones la alabanza, no me cuestiones mi modo de dar gracias a Dios.
Pero es que esa hermana parece loco, solo es risa, déjelo. Pero es que se parece loco, solo vive brincando, ahí déjelo, que ese es el agradecido. Pero ese solo es llorar, ahí déjelo que llore. Aleluya. Si no vamos a sumar, no restemos. ¿A qué venimos a la iglesia? Solo para que nos mire nuestro pastor, no. Hoy más que nunca necesitamos servirle a Dios como hay que servirle. Pastor, pero yo no agarro el altar ni nada. Aquí esto no hace la diferencia. Hay gente que canta y no es evangélica, solo es la apariencia de evangélico. Cuidado, hasta predican y solo es la apariencia, no son ni evangélicos. Agarrar el altar no te va a hacer más santo. La responsabilidad es personal. En el trabajo, en el campo, en la ciudad, en todos lados. Según miren, yo llegué a una conclusión. Yo no vuelvo a rogarle a nadie que venga a la iglesia ni que adore a Dios. Yo no le vuelvo a rogar a nadie que venga a un ayuno, que venga a ofrendar, que venga a diezmar. No, porque su actitud, su acción es el grado de agradecimiento hacia Dios. ¿De qué sirve que usted lo haga porque yo le diga, y no le estoy dando licencia? No, para que se quede relajado, no. Pero la responsabilidad es personal. ¿De qué sirve que yo esté rogando a la gente para que haga las cosas si la van a hacer? Porque ya no aguantan la presión del pastor. Le estoy orando a Dios por una generación incondicional que se pare a mi lado. Hasta aquí se terminó la presión. Estoy orando por uno. Estoy orando por uno agradecido, aunque sea gentil. Que se pare y que me diga, pastor, no necesito que me diga las cosas, pero aquí estoy para que adoremos al Rey. Sí, señores. No lo hagamos por presión de los hombres, del supervisor, del líder. Es tu grado de agradecimiento, es tu nivel de agradecimiento. Dale rogando para que venga a un culto, eso es vergonzoso. Andalo llamando por donde anda, hermano, va a venir al culto. Y cuando estamos con el agua hasta el cuello, ay, ayúdame. Cuando siente que el corazón se le está parando. ¿A cuántos han tenido esa experiencia que sienten que el guacho ya? Yo he tenido esa experiencia, qué feo eso. Que usted siente, y uno le hace el ánimo a que no a irse, a no irse. Mire que eso no depende de su esfuerzo. Si el Señor le pone el dedo a donde bombea el corazón, ahí llega. Ahí llega. Ahorita yo me llevé un susto, que eso me hizo más evangélico ahorita aquí iba para Estados Unidos. Yo no sé qué significaría eso. Cuando me subo, a mí no me gusta andar en esos benditos aviones, pero como no hay de otra manera para irse para Estados Unidos, en barco me toca llevar como un mes solo en ida. En carro es como una semana. Entonces es más fácil en avión, pero yo me puse a pensar y yo dije, si Dios me lleva, de aquí ya estoy cerca del cielo. Pero después me puse a pensar que esa cosa siempre cae al suelo. Cuando yo me subí al avión, yo iba con mucho sueño porque el vuelo fue en la madrugada. Me agarró un sueñito y me dormí. Yo casi no me duermo en esas cosas. Me dormí. Cuando se iba levantando yo sentí que él hizo bien feo ese avión. Pero yo le dije al Señor, Señor, permíteme que me duerma por si aquí pasa algo feo, que mejor yo esté dormido. Yo no quiero ir con miedo aquí.
Y yo me dormí. Como a las 2 horas, como a la hora y media de ir, de que el avión se levantó y iba dormido, yo voy soñando un sueño. No estoy diciendo que es que Dios me reveló, es un sueño, porque hay gente que sueña en un disparate. Es que Dios me habló. Y yo sueño que se apaga un motor del avión, hermano. Como según, yo no sé, pero yo he oído decir que esos aviones tienen 2 motores. Yo no sé si será cierto, pero yo creo que así es, pues, ¿verdad? Y en el sueño yo sueño que se apaga un motor del avión. Y como cuando uno ve en avión, esos aviones se dejan caer así, y uno siente la sensación aquí como mariposa, y siente un escalofrío en las piernas. Entonces cuando se apague el avión, pongamos un poquito más bajito porque quiero que esta gente me escuche bien. Cuando el avión, yo siento que voy para abajo pero sin freno, hermano, en el sueño. Y yo digo, ay, Dios mío santo, Señor, perdóname, Padre. Yo me acordé de ustedes, fíjense. No vuelvo a pegarles una gran regañada a esa gente ya. Me acordé de mi familia, de todo el mundo. Señor, perdóname todos los pecados que hay ahí escondidos, todititos. Pero en el sueño yo voy pura oración. Y yo sueño que la gente comienza a gritar. Y dice la zapata, dice por el micrófono: señores, les comunicamos que se acaba de apagar el otro motor. Ay, Dios mío, dije, ahora sí. Y yo en el sueño yo siento que ese avión, hermano, se apagó totalmente y vamos para abajo. A una velocidad, usted ya se imagina. Sin freno, sin motor y sin nada. Yo no sentí un dolor en los pies, hermano. Y yo en una gran oración, pero en la misma oración yo me decidí a morir. Bueno, Señor, le digo, gracias por todo. Hasta aquí llegué, porque ¿cómo voy a vivir? Íbamos a ver a cuántos pies de altura. Pero yo dije en mi mente, aquí es la oportunidad que antes que los matemos yo tengo que predicar en este avión. Y vengo y me preparo. Ay, pero yo no sé hablar inglés. Digo, pero yo no sé, el que entiende, el que va a entender, pero yo voy a predicar en el mismo sueño. Y me levanto que voy a predicar. Cuando yo voy a comenzar a predicar, me desperté, hermano. Y me levanto asustadísimo. Ya miré que no, que yo aprendí el avión. Y yo le digo, gracias, Señor. Gracias, porque voy a volver a Jinotega una vez más. Pero le digo esto porque no sabemos cuándo nacimos, todo lo que hemos pasado, las cosas bonitas y feas que hemos pasado, pero no sabemos cuándo se termina nuestra carrera. Así puede ser en un avión, en una moto, en una bicicleta o en sus mismos pies. No necesita ir en un avión para perder la vida. Entonces, ¿qué nos queda? Ser agradecidos con Dios y darle gracias siempre al Señor todos los días de nuestra vida. Voy a invitar a todo aquel que esté agradecido con Dios que se ponga de pie y allí en su silla dígale: Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado.